Señores alumnos, muy buenos días. Les habla el doctor Casma. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, doctor, buenos días, se escucha bien. Sí, doctor, sí se le escucha. Buenos días. Buenos días, señores alumnos. Esto es de Ripley para contarlo. El profesor no se puede quedar afuera, ¿no? Pero bueno, la disculpa del caso. Soy el doctor Casma, coordinador del curso de Medicina Física y Rehabilitación. Hoy día estoy programado para poderles dictar la primera clase del curso. Nuevamente darle la bienvenida a todos ustedes al desarrollo de este curso de Medicina Física y Rehabilitación, al igual que mis docentes, que ya los he, presentado a través de los diferentes reuniones que hemos tenido. De todas maneras, les vuelvo a decir que el delegado debe haberles dado a ustedes toda la información académica de los grupos de práctica, ¿no? Tanto el grupo A, el grupo B, los profesores, son 10 profesores, se ha tenido que, que compartir, ¿no? También a los profesores, porque ustedes son, digamos, más de 200 alumnos. Este impasse que hemos tenido ha sido porque, bueno, la plataforma parece que no aceptaba más de 100 alumnos. Los alumnos que por razones de este motivo se han quedado o sin escuchar la clase, esta clase se va a volver a dictar el día miércoles para los alumnos que no han podido escuchar la clase o que no pueden escucharla después de la clase, la segunda clase, el mismo día miércoles, para que no se les cruce con otras actividades, vamos a poder hacerlo. ¿Bien? Entonces, señores alumnos, hoy día me toca informarles de una manera general lo que significa la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Hablaremos algunos aspectos generales y también sobre algo muy importante que ustedes deben saber, lo que es la discapacidad en nuestro país. Tenemos una tabla de contenido, por favor la siguiente, donde vamos a determinar todas las partes, como es la persona con discapacidad. Vamos a hablar sobre el marco legal de la discapacidad en el Perú, vamos a hacer las definiciones, tanto de lo que es la deficiencia, los tipos de deficiencia, qué se entiende por discapacidad, los tipos de discapacidad, la minuvalía, ¿no? Vamos a hablar cómo o cuáles son los organismos que se encargan de la discapacidad en el Perú. Hablaremos algunos antecedentes históricos de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación y cómo trabajamos en la especialidad de rehabilitación en relación a nuestra historia clínica, nuestro diagnóstico, cómo trabajamos, ¿no? En rehabilitación mediante programas, equipos, y cuál es el objetivo y la meta de rehabilitación. Y también está la fuente de información. La que sigue, por favor. La persona con discapacidad en el Perú tiene un marco legal. Y ese marco legal está inserto en la Constitución Política del Perú desde el año 1993. Existe una ley que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la 29973. Y tiene su reglamento, ¿no?, de la ley de la persona con discapacidad, que fue aprobado por un decreto supremo, ¿no?, número 002 desde el año 2014, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además de esto, existe otro marco legal, que es la resolución ministerial del Ministerio de Salud, que es la norma técnica de salud número 112, donde esta norma aprueba cómo es la expedición de este documento legal que se llama el certificado de discapacidad, donde vamos a hablar que existen 3 procesos importantes, que es la evaluación, calificación, certificación de la persona con discapacidad. ¿Ya? La que sigue, por favor. Bien, entonces, en la Ley General de la Persona con Discapacidad, esta Ley 29973 define qué cosa es la persona con discapacidad. Dice que es aquella persona
que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente. Les digo esto que es permanente porque puede haber también una discapacidad temporal. Por ejemplo, alguien se fractura el tobillo, está con su bota de yeso, con su muleta, es un paciente discapacitado, pero es una discapacidad temporal. Acá se habla de una discapacidad de carácter permanente, que al intentar interactuar con las diversas barreras actitudinales y el entorno, no pueda ejercer o se pueda ver impedida de ejercer sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad y en iguales condiciones que los demás. Con respecto a esto, les debo decir que la discapacidad se debe entender que los que no tienen discapacidad deben entender, deben comprender, ¿no? ¿Qué cosa es una persona con discapacidad? Para no cometer errores, lo que ellos necesitan es que nosotros le demos la oportunidad para que ellos puedan también competir igual que nosotros. Pero si nosotros no entendemos qué cosa significa discapacidad, pues vienen con su auto y se estacionan, por decirle un ejemplo, en esos sitios donde están enmarcados en las pistas que hay una silla de ruedas, y viene una persona que no tiene discapacidad y se estaciona ahí, quitándole ese derecho que cuando nosotros entrenamos a un lesionado medular, un parapléjico, ese señor puede manejar, pero viene con su auto y quiere estacionar donde le corresponde ese derecho y no lo puede hacer porque hay otra persona que se estacionó porque realmente no encontró sitio para parquear. Entonces, eso es lo que debemos nosotros entender, comprender a esas personas que tienen discapacidad, darle la oportunidad. No es que cuando veamos a una persona, tenemos que decirle que pobrecito y todas esas cosas, ¿no? No, no, no. A esos no podemos decirle. Debemos nosotros entenderlos a ellos. La que sigue, por favor. No solamente así existe esta ley, sino también quiero que también ustedes anoten esto. Todos aquí en el Perú tenemos la ley que les acabo de mencionar, pero los señores militares, todos los que corresponden a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tiene otra ley. O sea, quiere decir que esos señores tienen dos leyes de la persona con discapacidad. Por eso existe la ley que otorga la protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que es la ley 2964-3. La ley tiene el objetivo de establecer un marco de protección que asegure la atención en salud, trabajo y educación del personal con discapacidad, caídos por acción de arma, acto de servicio, como consecuencia de servicio o ocasión del servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta ley se da porque realmente hace muchos años atrás, llámese del año 70 o más atrás, en el Perú existía lo que es el terrorismo. Y muchos soldados, muchos policías quedaron fallecidos, algunos mutilados, y entonces, dada esa situación, estos pacientes acá en el Perú no tenían la capacidad para poderlos atender, y entonces había que enviarlos al extranjero. Y entonces a raíz de eso había que crear esta ley, y por eso salió esta ley. De tal manera que esta ley hace que en la actualidad a un paciente que de repente, hablo del hospital de policía porque ahí trabajo, entonces el hospital de policía, cuando un efectivo queda, por ejemplo, lesionado medular, a ese policía lo puede mandar a hacer un tratamiento al extranjero. A ese policía le vamos a dar silla de rueda electrónica. Nunca digan eléctrica, electrónica. Si el policía queda amputado, le damos prótesis mioeléctrica, prótesis inteligente, que tiene un costo de 180.000 soles. Al policía lesionado medular, cada 3 meses le damos una dotación de pañales, le damos ácido ascórbico, sondas, sildenafilo, le damos al paciente, ¿no? Por esta ley, ¿no? Entonces, eso no lo tiene ningún tipo de seguro aquí en nuestro país.
Si ustedes van al CIS, van al Baesalú, ellos no dan estas cosas porque no está programado entre su curso. Entonces, por favor, existen dos leyes, por eso hablamos del marco, ¿no?, legal de la discapacidad en nuestro país. La que sigue, por favor. Bien, ¿cómo es la discapacidad en el Perú? La discapacidad en el Perú, debemos también decir que la discapacidad es un problema de salud público a nivel mundial. En nuestro país está un poco no bien protegido, no se cumplen muchas cosas. Entonces, existe el INI, dentro de los censos que ha hecho en el año 2017, ellos hicieron una encuesta, porque fue una encuesta, y ellos a la finales determinaron que en el Perú existe 3.051.612 personas con discapacidad, ¿no? Y detallaron una serie de porcentajes donde, por ejemplo, decía que el 48.3% tenía dificultad para ver y el 15.1% para moverse o caminar, y así sucesivamente. Pero lo que les quiero decir, la importancia de esto, es que el censo es una cosa de censar cuántos hombres, cuántas mujeres, y ahí también se preguntaba, ¿tiene alguna persona discapacitada? Y entonces decían sí, pero eso se entiende que hay sesgo porque a veces no se entiende la discapacidad adecuadamente, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ellos concluyeron que el sexo que mayor discapacidad tenían eran las mujeres, ¿no?, en relación con los hombres. Pero ahora vamos a ver que hay otro organismo que se llama CONADIS, la que sigue, por favor. Ellos hacen otro tipo, digamos, de estudio donde determinan, ¿no?, otros tipos de variaciones, porque realmente ahí se registran las personas que realmente están discapacitadas a través de un certificado de discapacidad. La que sigue, por favor. Entonces quiero que se aprendan este organismo que se llama CONADIS. Este organismo, que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Este es un organismo netamente que se dedica a todos los problemas de discapacidad. Es un organismo público que está adscrito o que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Este es un organismo que va a regular, fiscalizar, sancionar a todas las entidades del Estado que no cumplen con esta ley de la persona con discapacidad. Por decirles, ustedes seguramente han observado que hay algunos supermercados que tienen a algunos trabajadores que tienen síndrome de Down o otra discapacidad. No es porque la empresa sea buenita y los admite, no. Eso es por ley. En esa ley de la persona de discapacidad dice bien claro que todas las empresas que son particulares o del Estado deben tener del 3 al 5% dentro de sus trabajadores a personas que tienen que tener discapacidad. Entonces, cuando una persona tiene una discapacidad, tiene que tener un documento que se llama certificado de discapacidad, que vamos a hablar más adelante. Con ese documento de discapacidad, que es el certificado, usted va y se inscribe a este organismo que se llama CONADIS y le va a dar un carnet del CONADIS. Una vez que está ahí, está registrado en ese organismo y ellos son los que le van a comunicar, ellos son los que van a proponer quiénes son los que pueden trabajar dependiendo del oficio en la empresa que ellos realmente consideran que pueden desenvolverse. Ustedes pueden ir también al Hospital Rebagliati, los ascensoristas, ahí pueden encontrar pacientes amputados, de miembros superiores, entonces ellos pueden dar. Entonces, por favor, CONADIS es el organismo encargado, regulador, fiscalizador, sancionador de hacer cumplir lo que dice la ley de la persona con discapacidad. Este organismo es el encargado de poder implementar las políticas públicas, programas, proyectos dirigidos a la persona con discapacidad para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad, porque no pueden ser diferentes a las personas
que no tienen discapacidad. Así que no se olviden de este organismo. Una de sus locales donde se pueden inscribir es en la primera cuadra de la avenida Arequipa. Ahí tiene su local. Ven, la que sigue, por favor. La que sigue. La siguiente lámina. Gracias. Bien, ahora vamos a hacer la definición de nuestra especialidad. Antes de hacer esta definición, les quiero decir que de repente esto que están escuchando es para que muchos de ustedes se puedan inclinar a hacer esta especialidad. En nuestro país son muy pocos los médicos rehabilitadores, son muy pocos los médicos de salud mental, son muy pocos los médicos de geriatría. Entonces les invito a que profundicen esta especialidad. En nuestro país, la especialidad de medicina física y rehabilitación se obtiene mediante el ingreso por residencia. Dura 3 años la formación, ¿no? Y hay muchas universidades que dan esa vacante para esa especialidad. Claro que es diferente a como es en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, la especialidad no dura 3 años, sino dura 4 años. Y de los 4 años, 2 años hacen medicina interna y 2 años hacen la especialidad. En el Perú son 3 años. 1 año haces guardia en emergencia, en medicina, y después rotas por las diferentes especialidades. Entonces, como también igual que las demás especialidades, el médico rehabilitador tiene una serie de herramientas. El médico rehabilitador tiene también que hace sus especialidades. Por ejemplo, la rehabilitación es tan amplia, por eso que en Estados Unidos se estudia 4 años y mucho de medicina tiene que saber el médico rehabilitador, porque al médico rehabilitador le van a llegar pacientes de traumatología, pediatría, neonatología, oncología, ¿no? De todas las especialidades. Y eso tiene que saber el médico rehabilitador, y por eso hay esas subespecialidades, ¿no? De rehabilitación neurológica, rehabilitación traumatológica, ¿no? Rehabilitación deportiva. Por ejemplo, en nuestro país no hay médico deportólogo, ¿no? No hay médico deportólogo. Tenemos médicos de equipos que son traumatólogos, que son, inclusive me acuerdo que había un pediatra, creo de Universitario de Deporte, y era pediatra. Bueno, y hay otro médico que en paz descanse, que era del Sport Boys, que era, ¿cómo se llama? Ginecólogo, ¿no? Y actualmente los médicos que están hasta en la selección peruana no son médicos deportólogos, son médicos traumatólogos, a que hacen bien esto que les gusta. Para hacer la especialidad de medicina deportiva, se hace aquícito nomás en Colombia, se hace en Argentina, se hace en España. ¿Y quiénes pueden hacer? Tiene que ser traumatólogo o médico rehabilitador. Así como que para ser neonatólogo tienes que ser pediatra. Igual es aquí. Bien, esta especialidad está considerada pues como una especialidad dentro de la medicina que utiliza un conjunto de procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos y agentes físicos no ionizantes dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente que presenta una deficiencia, una discapacidad y una minusvalía. Probablemente ustedes han escuchado a veces que llegan los pacientes y dicen, no, voy a terapia física porque tengo un hombro doloroso. Entonces, cuando van a terapia física, ese paciente va derivado pues de traumatología, medicina general, ¿no? De diferentes especialidades. El médico rehabilitador lo evalúa y le dice, hay que ponerle agentes físicos. Entonces, compresa caliente, rayos infrarrojos, ultrasonido, electroterapia, y hay que hacer ejercicios, ¿no? Hay que hacer ejercicios de Codman, de Sperry, de Chandler, ¿no? Para recuperar la funcionalidad. Entonces, el especialista de rehabilitación utiliza una serie de técnicas, ¿no? Que debe entender. Tiene un paciente hemipléjico, hay que utilizar método terapéutico, método de Boba, método de Cava, método de Brunstone,
¿no? Esos métodos son los que estudian su formación y le indica al licenciado en terapia física que debe aplicar ese método. Puede utilizar técnicas. ¿Qué técnicas? Vamos a hacer acupuntura corporal, auriculoterapia, vamos a hacer una infiltración, proloterapia, neuroproloterapia, vamos a hacer bloqueo. Todas esas son técnicas que tiene que aprender el médico rehabilitador y es tu herramienta. O sea que además de que el médico rehabilitador para estos procesos inflamatorios y procesos dolorosos utiliza pues sus AINES, sus analgésicos, tiene los métodos terapéuticos. ¿Ya? O sea, tiene más herramientas. Y siempre es con la finalidad de mejorar, pues, si estamos del hombro doloroso, mejorar el dolor, si hay una limitación, mejorar la amplitud, para restituir la capacidad que antes tenía, porque ese paciente probablemente no se podía poner, pues, si era varón, la camisa, si era la dama, no podía abrocharse su brasier, ¿no? Entonces, eso es lo que significa medicina física y rehabilitación mediante esta definición. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a conversar ahora algunos aspectos históricos, cómo nace esta especialidad. Esta especialidad nace pues desde 2000 años antes de Cristo. Nace con el Kung Fu, con el ejercicio terapéutico y el masaje. Entonces, siempre nace con este tipo de testimonios que aparecen en la China, ¿no? Imagínense que se es desde la prehistoria, nosotros mismos a veces la utilizamos. ¿Qué pasa cuando alguien se choca de repente la rodilla o el brazo con algún objeto y le produce un dolor? Lo primero que hace es sobarse, decimos nosotros, ¿no? Entonces acá dice, hay un frotamiento. Ese frotamiento energético que usted hace en la zona dolorida ya está involucrado dentro de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque en la piel, donde se ha producido ese golpe, al frotarse usted, estimula los vasoreceptores y esos hacen que se produzcan unos estímulos ascendentes por el cordón posterior, que es la vía sensitivo-sensorial, y llega hasta lo que es la sinapsis que hace en el asta posterior. Y así llega hasta la parte del cerebro. En la parte del cerebro existe la zona del dolor, y ahí la zona del dolor, que es el hipotálamo, ahí hay un núcleo ventromedial lateral que se encarga del dolor. Eso estimula y hace que segrega unas sustancias que se llaman endorfinas, que son parecidas a la morfina, y la morfina es para el dolor. Y eso se traduce a través de una teoría que se llama la teoría de la compuerta. Quiere decir que bloquea y ya no atraviesan más estímulos para producir dolor a nivel del cerebro. Entonces, miren cómo nace la medicina física y rehabilitación, ¿no? Pero siempre esto se mezclaba con una serie de actividades religiosos y ellos, ustedes saben que los chinos pues emplean hasta la actualidad el agua, el sol, el aire, la tierra para mejorar sus enfermedades. Muchos de ellos se siguen utilizando actualmente. La que sigue, por favor. Y así sigue avanzando, ¿no? Ya los griegos también utilizaban, ¿no? En sus templos, con sus manantiales para recuperar sus enfermos, ¿no? Sus ejercicios físicos, la hidroterapia, el masaje. Miren cómo desde esa época ya se utilizaba el agua, ¿no? Se dice que la próxima guerra mundial es por el agua. Entonces utilizábamos el agua. Y esa agua la seguimos utilizando hasta la actualidad, ¿no? Si ustedes van al hospital de policía, casi toda una cuadra es de puro hidroterapia, ¿no? Hay hidroterapia, tanque de Havard, tanque de Whirlpool, hay piscinoterapia, tanto para hombres, para mujeres, unas máquinas que se llaman hidrotrack, que es una faja sin fin, ¿no? Que va dentro de un ambiente que es hidroterapia. Así en el siglo V, ya con Hipócrates se hablaba de la concepción del empleo de los medios físicos, el régimen dietético, ¿no? Para tener una buena salud en el hombre. La que sigue, seguimos avanzando en la historia, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente lámina. Y así encontramos que Hipócrates utilizaba pues el agua fría para los dolores, ¿no?
Hoy en día muchos utilizan, a veces van hasta el mar para poder utilizar para la hiperuricemia, lo que es la gota, las contracturas musculares, el baño marino. Algunos, por ejemplo, lo utilizan para algunas lesiones dérmicas como los eczemas o a veces las heridas infectadas. Hay gente que se bañan en el mar y tienen alguna herida y ahí se cicatriza y ya no comienza a sangrar. Y así también los romanos, a través de su gimnasia, su hidromasaje, los estiramientos, los masajes, y aparece dentro de eso lo que es Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y los masajes para las enfermedades. Utilizaba mucho el agua a través de sus diferentes baños. Lo que quiero enfatizar es que cada vez en todos los diferentes países se utilizaba el masaje, se utilizaba el agua, los estiramientos, los ejercicios. La que sigue, por favor. La lámina siguiente. Bien, a la Edad Media llegamos y acá ya cambia un poquito la cosa porque se daba más importancia al alma que al cuerpo, pero se seguían utilizando el agua, pero de una menor intensidad y muy pocos también los ejercicios. Aparecen los árabes con la utilización de los ejercicios físicos y la hidroterapia. Entonces, seguimos insistiendo que se sigue repitiendo el uso del agua, el uso de los ejercicios, la que sigue. Y llegamos nosotros ya a la época del Renacimiento, la siguiente. La siguiente lámina, por favor. A la época del Renacimiento, ahí ya aparece Leonardo da Vinci, ¿no? Y que le da mucha importancia a la actividad muscular y aparecen pues sus diferentes dibujos de anatomía que hacía. Se seguía persistiendo el uso de los ejercicios físicos, la hidroterapia, la natación, hasta el siglo XVI, que se da la importancia al ejercicio terapéutico y sale el primer tratado, el libro del ejercicio corporal, hasta que William Gilbert utiliza la electroterapia y el magnetismo. Miren, por favor, quiero que ustedes escuchen este nombrecito, electroterapia y magnetismo. Eso hasta hoy día lo seguimos utilizando. Por supuesto que la tecnología ha hecho que avance los diferentes tipos de máquinas que tenemos actualmente. Hoy en día, cuando ustedes se encuentran a un traumatólogo y tiene un paciente que tiene una fractura que no consolida, que le llama retardo de la consolidación, se apoya y dice, vaya rehabilitación, pero dígale que le pongan magnetoterapia. Y magnetoterapia es pues el magnetismo. Son unos imanes que emiten una serie de ondas y que van a estimular a las células osteoides para la eliminación de esta sustancia, ¿no? Y que pueda consolidarse, ¿no? Más rápidamente. Entonces, seguimos insistiendo que hasta la actualidad se siguen utilizando estas máquinas de electroterapia. Cuando ustedes tienen una parálisis facial, utilizamos estas máquinas, ¿no? Para poder mejorar, estimular el nervio que está paralizado. La que sigue. En el siglo XVII ya aparece Galileo y Descartes mediante el estudio del funcionamiento de las tensiones de la fuerza y las leyes de la palanca. Se utilizó la balnearioterapia en esa época. Hasta hoy día seguimos utilizando la balnearioterapia, aquí nomás en el sur, en Mala. Ahí hay una serie de lagunas. Ustedes van a un poquito más al sur, van en Ica, y en Ica encuentran, ¿cómo se llama también que existe la balnearioterapia? En el norte, en Cajamarca, en los baños del Inca, ¿no? Y entonces se utiliza. Y en el siglo XVIII, Federico Hosma ya describe la importancia del ejercicio físico y la higiene de la vida diaria. Hasta el siglo XIX, que se da la importancia al ejercicio físico, aparece la gimnasia y aparece recién el término de kinesioterapia. Lo que hoy día a veces escuchamos en la televisión cuando hay un partido de fútbol y dice, entra el kinesiólogo, ¿no? Es el encargado de hacer el masaje, de hacer los ejercicios, el estiramiento y volver que ese jugador pueda ingresar nuevamente a la cancha, ¿ya? Aparece Galvani, Volta, con el uso de la corriente galvánica, de ahí se desprenden todas las electroterapias y aparece también Faraday.
que es el uso de un tipo de corriente para los músculos que están paralizados. La que sigue, hasta el siglo XX, la que sigue, por favor, que está ya la Primera Guerra Mundial, ¿no? La que sigue. Y entonces acá en esta guerra se hizo pues que se utilizaran una serie de ejercicios para la rehabilitación de los pacientes que habían caído en esa escena de guerra. Entonces se desarrollaron, hubieron una serie de estudiosos que para rehabilitar a esos soldados, ¿no? Crearon muchas técnicas de cinesioterapia para recuperarlos en Estados Unidos. Se dio la importancia a las técnicas de relajación, aparece el reflejo de Cherriton, que se refiere al estudio de los reflejos normales y patológicos, aparece Hermann Cava, ¿no? Con el reflejo de extensión, flexión y tónico de facilitación propioceptiva que hasta hoy día utilizamos. Cuando hay un paciente hemipléjico le decimos, bueno, pues no mejora con Bobat, entonces mezcla Bobat con Cava. Son métodos terapéuticos para recuperar a los pacientes hemipléjicos. Hasta el año 1917 aparece recién este agente físico que se llama ultrasonido, que hoy día lo utilizamos, que ustedes en unas clases próximas van a enterarse de todos los agentes físicos que nosotros utilizamos. Hasta el año 1920 aparece la onda corta, que es otro agente físico profundo, y en 1960 aparece el primer láser de Rubí. Nosotros también utilizamos láser, así como otras especialidades, el oftalmólogo, el cirujano utiliza láser en sus actividades, nosotros también utilizamos el láser. Cuando, por ejemplo, hay un paciente que no se puede recuperar de su parálisis facial con electroterapia, decimos vamos a utilizar el láser mediante el método de láser puntura. Bien, la que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, llegamos a la historia clínica. ¿Cómo es la historia clínica y rehabilitación? La historia clínica y rehabilitación es igual que la historia clínica que ustedes ya conocen, la que utilizamos en medicina. Solo que acá, los signos y los síntomas que se usan para el diagnóstico de discapacidad no son los mismos que requieren para el diagnóstico de enfermedad. Voy a explicarles. Cuando los pacientes ya llegan a rehabilitación, ya llegan con diagnóstico clínico. Eso no nos entusiasma mucho. Lo que yo quiero es diagnosticar cuáles son las discapacidades, cuáles son las deficiencias que tiene, porque ahí tengo que fijar para poder hacer mi programa de recuperación. Ejemplo, vamos a suponer que llega un paciente porque vino por emergencia, paciente de 68 años que le dio un DBC, antiguamente decían ACV, y bueno, a las finales hizo una hemiplegia derecha. 7, 8 días en neurología y luego le dan de alta. Pero el paciente, la familia se queja y dice, doctor, pero mi papá no camina, mi papá no habla, todo eso le van a hacer de rehabilitación. Entonces, cuando llega a rehabilitación, yo veo que el paciente no tiene locomoción, no camina, está en silla de ruedas, no habla, o de repente tiene una disartria, no se le entiende, tiene un problema de la comunicación. Entonces, esas son discapacidades. Yo tengo que hacer ese programa para recuperar tanto la marcha, tanto la comunicación. Y los signos y los síntomas, no me van a poder servir para poder dar el diagnóstico de repente de enfermedad, porque ya viene con diagnóstico. Otro ejemplo sería un paciente que, por ejemplo, tiene una fractura de húmero derecho, pero como consecuencia de eso, lesionaron el nervio radial. Entonces, cuando el paciente llega, lo primero que yo le pregunto es, porque ya tiene diagnóstico, le pregunto, señor, ¿usted es derecho o es izquierdo? Miren lo que le estoy preguntando. ¿Por qué? Porque si el señor es diestro y la lesión es del lado derecho, va a tener bastante discapacidad, más que aquel que de repente es del lado contrario. Porque imagínense ustedes que su lado derecho está lesionado su nervio radial como consecuencia de esa fractura del húmero, entonces no va a poder escribir, no va a poder comer, no va a poder hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces tengo que reeducar el lado izquierdo, entonces hay mayor discapacidad.
que es diferente cuando sería el lado contrario. Por eso es importante la valoración con esos signos y esos síntomas. Es importante evaluar las capacidades residuales del paciente para trabajarlos y eliminar la discapacidad. Las capacidades residuales significa, vamos a suponer que yo tengo una lesión de una radiculopatía, ¿no? De repente L2, L3, L4, y de repente pues yo tengo debilidad de mi cuádriceps, pero el cuádriceps hay 4 músculos. Entonces, yo digo, el sartorio está bien, el recto anterior está bien, los otros están afectados. Entonces, yo los que están bien, los músculos que están bien, esos son los músculos que voy a trabajar para que de alguna manera va a suplir la función que hace el cuádriceps y puedo disminuir o eliminar la discapacidad, ¿no? Entonces, por eso primero hay que identificar la discapacidad. Esa es la gran importancia que tiene que tener el médico rehabilitador. Y eso también es para los médicos que están haciendo la especialidad, que tiene que saber identificar cuál es la discapacidad que viene el paciente. Bien, lo que sigue, por favor. Bien, cuando el paciente llega, hacemos evaluaciones. En rehabilitación hacemos, fuera de hacer la anamnesis, siempre, por favor, en rehabilitación se ve al paciente de una manera integral. Pero hacemos evaluación funcional, utilizamos una escala de la Cruz Roja, en una evaluación física, ¿no? Utilizamos el test muscular, el test articular, el test de la marcha. Hacemos una evaluación ocupacional, una evaluación psicológica, una evaluación socioeconómica e inclusive hasta una evaluación sexual, ¿no? Entonces, hacemos todas esas evaluaciones. Cada una de ellas lo hace posteriormente una valoración los licenciados que trabajan. Por eso más adelante vamos a ver que hay muchos licenciados, ¿no? En terapia física, el terapista físico, el terapista ocupacional, el psicólogo, el servicio social, todos ellos están, ¿cómo se llama?, inmersos en esto. La que sigue, por favor. Se hacen entonces todas esas evaluaciones, no se olviden. La que sigue. El diagnóstico rehabilitación en medicina se determina el diagnóstico de la enfermedad, pero en rehabilitación se da más importancia al diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Nosotros como médicos rehabilitadores tenemos que determinar qué deficiencia, qué discapacidad y qué minusvalía, términos que vamos a definir más adelante. Ahora podemos decir que la deficiencia es una secuela patológica, que la discapacidad se refiere a un aspecto funcional y la minusvalía a un aspecto social, que ahora vamos a revisar a cada uno de ellos. La que sigue, por favor. A ver, aquí entramos. ¿Qué cosa es una deficiencia? Todo esto está enmarcado dentro de lo que es la ley de la persona con discapacidad y así define la deficiencia. La deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o una función psicológica o anatómica. Y esto pueden ser, ¿no?, que tienen características temporales, definitivas, puede ocasionar la esterilización de un proceso patológico, puede indicar la perturbación de un órgano, no necesariamente revela una enfermedad. Por ejemplo, si un paciente lo amputan, ese es un ejemplo de una deficiencia. Para que haya discapacidad, tiene que haber deficiencia. El solo hecho de perder ese órgano es deficiencia. O sea, un paciente que le hacen una nefrectomía, un paciente que le retiran el apéndice, la vesícula, eso es una deficiencia, ¿ya? Así que no se olvide. La que sigue, por favor. Hay tipos de deficiencia. Entonces yo les puedo hacer una pregunta. Diga usted cuáles son los tipos de deficiencia. Hay deficiencias intelectuales, deficiencia psicológica, deficiencia del lenguaje, de la audición, de la visión, musculoesquelética, viscerales, de las que hemos conversado, ¿no? Entonces, estos son todos los tipos de deficiencia que podemos nosotros comentar. La que sigue.
El CONADIS, ya les he dicho que es el organismo encargado de poder registrar a todos los pacientes con discapacidad. Por eso les decía que el sesgo es menor o no habría sesgo. Porque se inscriben en el CONADIS todos aquellos que tienen certificado de discapacidad. Entonces ellos, a través de ese registro, hicieron un estudio, ¿no?, del año 2000 al 2014 y encontraron que se registraron acá 59.68% eran hombres en relación a las mujeres, que era 40.32%. Por eso le decía que el INEI decía al revés, que la mayor cantidad de discapacitados eran mujeres y no los hombres. Para CONADIS dice que los hombres, ¿no? Y que a nivel nacional habían 119.472 discapacitados en ese estudio que hicieron. La que sigue. Y también ellos registraron que el grupo etario que mayor discapacidad presentaba era entre 30 y 44 años. Y que le seguía el otro grupo que era de 45 a 59 años. ¿Ya? La que sigue. Todo esto era a nivel nacional. Acá también ellos nos dieron el dato que cuando un paciente se registra, no solamente tiene una deficiencia. Había registros que habían 2 deficiencias, 3 deficiencias, 4 deficiencias. Así como le dice el ejemplo, ¿no? Que ese paciente que era hemipléjico tenía pues un problema de lenguaje, un problema de la locomoción, ¿no? Un problema de destreza y así van saliendo, ¿no? No solamente cuando lo registran es con una sola deficiencia, sino con varias. Por eso ellos dicen que han encontrado hasta 4 deficiencias. La que sigue. Y también ellos nos indican que los tipos de deficiencia más frecuentes eran la musculoesquelética, seguida de la visión y de la audición, cada uno con sus porcentajes, ¿ya? Según CONADIS en ese estudio. La que sigue. Bien, ahora vamos a hablar sobre este otro término que se llama discapacidad. La discapacidad dice que es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Esto es la definición, ¿no?, que está inmersa dentro de esa ley de la persona con discapacidad. Al igual tiene características temporales, permanentes, reversibles, irreversibles, progresivos, regresivos, ¿no? Representa la objetivación de una deficiencia. A ver, dijimos que la deficiencia era un paciente amputado. Usted lo mira al paciente que está amputado, mirándolo nomás, ese paciente tiene una deficiencia. Cuando usted le dice a ese paciente amputado que deambule o que camine, eso va a ser esa caminada de ese paciente amputado, sea con muleta, sea con andador o inclusive hasta con prótesis, es totalmente diferente a un patrón de marcha normal. A eso, o sea, cuando entra en actividad ese paciente amputado, ya se convierte la deficiencia en una discapacidad. Entonces, por favor, un paciente para ser discapacitado tiene que haber sido primero una deficiencia. Por eso digo, paciente amputado lo miro, deficiente. Señor, camine, ahí está entrando en funcionamiento, ¿no? Y se lo comparo con el patrón normal y no, eso se convierte en una discapacidad. La que sigue, por favor. Tipo de discapacidades, igual que tipo de deficiencia, hay de la conducta, de la comunicación, de la locomoción, disposición corporal, de estrés y cuidado personal. Todo esto son tipos de discapacidades. Eso le puedo tomar en el examen. Diga usted cuál no es un tipo de discapacidad. Y de repente acá te pongo una alternativa que es una deficiencia. La que sigue. Bien, seguimos en la estadística que nos da el CONADIS, ¿no? Ellos dicen que el número de discapacidad es igual a limitación, ¿ah? Entonces,
Acá, por ejemplo, ellos dicen que pueden tener una discapacidad, 2 discapacidades, 3 hasta 4 discapacidades. Y siempre predomina el sexo masculino, ¿ya? Entonces, cuando estás inscrito en el CONADIS, ahí aparece en tu carnet todas las discapacidades que tienes. Bien, la que sigue. Bien, acá también, ¿cuál es el tipo de discapacidad o limitación que apareció en este estudio? Primero era de la comunicación, segundo era la locomoción y tercero era la destreza. La que sigue. Acá, por ejemplo, ellos nos dicen que cuál es la alteración de la función intelectual. Entonces, para ellos, dice que la mayor cantidad de registro que presentan en discapacidad es el retardo mental. Miren la cantidad de retardo mental que están registrados y que hay en nuestro país, ¿ya? Y después, segundo, eran las anomalías cromosómicas. Esto era en este estudio. Entonces, por favor, que quede bien grabado que la alteración de la función intelectual más frecuente que se registró es el retardo o el retraso mental. La que sigue, por favor. Entonces, acá tenemos la alteración de la función mental. Entonces, tenemos que las epilepsias con 46.95% está en primer lugar. Cantidad de epilepsia que está registrada. La epilepsia es una discapacidad, ¿no? Luego viene la esquizofrenia con un 35.36%. La que sigue. La lámina que sigue, ahí está. Entonces acá la alteración de la función auditiva, ¿no? El mayor porcentaje es la hipoacusia conductiva y neurosensorial con un 62.0% y después con un 39.99% otros tipos de hipoacusia. La que sigue. Acá tenemos la alteración de la función visual. Miren el 30.02%, la ceguera de ambos ojos. La ceguera de un ojo, 27.13%. La que sigue. Y la alteración de la función musculoesquelética. En primer lugar eran las paraplejías. Hay mayor cantidad de parapléjicos que cuadriplégicos. En primer lugar estaba la paraplejía. Segundo venía la monoplejía y tercero era la cuadriplejía. La que sigue. Bien, entonces ahora la discapacidad tiene grados, tiene 4 grados, ¿no? 0 cuando no hay discapacidad, 1 cuando hay una discapacidad independiente, 2 cuando hay una discapacidad autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Quiere decir que realiza alguna actividad, pero que hace uso de alguna ayuda biomecánica, algún dispositivo. Por ejemplo, algún bastón, algún andador, dependiendo de la discapacidad, ¿no?, que puede tener el paciente, alguna férula, algún andador. Y el grado 3, cuando hay una discapacidad que ya depende de otra persona. No solamente de la ayuda biomecánica, sino depende de otra persona. La que sigue. Esta es una calificación de la discapacidad de acuerdo a los códigos y gravedad. Esto lo utilizamos nosotros cuando calificamos a los pacientes que tienen una discapacidad. Y acá existen de 0 a 6 grados. Entonces la discapacidad cuando hay una discapacidad de que es ligera o leve, moderada, grave o completa, ¿no? Entonces hay una discapacidad, por ejemplo, que está en el grado 2, ¿no?, que realiza sus actividades, pero usa algunos elementos de ayuda, ¿no?, biomecánica. Y la del grado 3,
es cuando utiliza, además de eso, pero utiliza una persona, pero en alguna actividad, no de una forma permanente. Cuando ya está en el grado 4 hacia abajo, siempre va a utilizar una persona permanente para todas sus actividades de la vida diaria. ¿Ya? Llámese actividades de la vida diaria, lo que es peinarse, asearse, alimentarse, vestirse. ¿Eh? La que sigue, por favor. Bien, entonces acá esta es una lámina que también nos entregaron el CONADIS, y donde dice de que la discapacidad más frecuente que se presenta es la discapacidad moderada. En segundo lugar, la severa, ¿no? Y después seguía la discapacidad leve. Entonces, con un 19.01%. Entonces, a nivel nacional, la discapacidad moderada y severa. Se tiene que clasificar en esto. Miren, cuando dicen cuál es el beneficio que tiene un paciente cuando va en el metropolitano para que no pague su pasaje, es que tiene que tener una discapacidad severa. El que tiene moderada y que tiene leve, a pesar que es discapacitado, no está consignado dentro de esto. ¿Eh? Por eso es importante que el médico rehabilitador tiene que definir el grado de discapacidad. La que sigue. Bien, este es el certificado de discapacidad. Este es un documento legal que deben ustedes conocer, porque esta es la única especialidad que lo menciona. ¿Por qué? Porque el médico rehabilitador es el único que puede emitir este certificado de discapacidad, u otros médicos de otras especialidades que han sido entrenados en el Instituto Nacional de Rehabilitación por un periodo de 3 a 4 meses y que salen con un código. Pero, ¿por qué? Porque hay otro. Imagínense que venga un paciente de Tumbes, porque no hay médico rehabilitador, hasta Lima para obtener este certificado de discapacidad. Este es el único documento que usted va a canjear su carnet de CONADIS. No hay otro documento que pueda usted demostrar que usted es discapacitado. Solamente este. Este es un documento que lo ha creado el MINSA y que solamente los diferentes instituciones, ¿no?, ponen su logo. El certificado de discapacidad solamente se emiten, así como le he dicho que el médico rehabilitador, tampoco el médico rehabilitador puede dar certificado, no, que trabaja en la clínica angloamericana, en la clínica tal, no, puede trabajar, puede ver el médico rehabilitador, pero no tienen autorización las clínicas particulares para poder emitir el certificado de discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las entidades? MINSA, ESALUD, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Y este es el documento, ¿no? Donde hay una serie de ítems que hay que hacer: nombre, apellido, edad, el sexo, el número de DNI, y acá hay un rubro al lado izquierdo donde ustedes ven que dice diagnóstico de daño, y en el otro dice diagnóstico etiológico. En este caso, ustedes ven acá que este es un paciente que el diagnóstico etiológico tiene accidente cerebrovascular con su CIE-10, y en el lado izquierdo, diagnóstico de daño, dice hemiplegia espástica derecha. Abajo dice afasia de expresión. Más abajo existen otros casilleros donde están lo que es las deficiencias. Y acá están todas las deficiencias, los tipos de deficiencias, y acá están que uno tiene que calificar qué es lo que tiene, si es leve, moderada, ¿no? Y también están los tipos de deficiencia. Y acá está la discapacidad, ¿no? En el ítem 4 también están aquí todos los tipos de discapacidad, y acá tenemos que calificar a cuál de estos pertenece la graduación que está acá. Y en la parte posterior existen una serie, si es que este paciente puede trabajar en otra actividad o en su misma actividad. Por ejemplo, el policía. El policía que tiene una hemiplegia, definimos, ya no puede trabajar.
No, sí puede trabajar, pero necesita una reubicación. Ya no se va a poner pues uniforme. El paciente puede hablar bien, se puede trasladar, de repente va a estar pues administrativamente, ¿no? Y acá hay un rubro bien importante donde dice, ¿no? El grado de lo que es de participación o que nosotros también le llamamos el menoscabo. Es un porcentaje. Por decirles que para poder en un concurso público, ustedes saben que la residencia, postular para el examen de residencia es un concurso público. Entonces, el médico que ha terminado y postula la residencia, ¿no? Puede tener un beneficio con este certificado de discapacidad, pero dice bien claro que será beneficiario de eso si es que tiene un grado de participación o de menoscabo del 15%. ¿Qué pasa que alguien es discapacitado y tiene 8? No lo benefician. ¿Y cuál sería el beneficio? Porque ahí dice, dentro de los diferentes ítems del concurso, dice, todo paciente discapacitado será favorecido con el 15% de bonificación de los puntos del examen. ¿Qué cosa quiere decir? Que el residente tiene 15 preguntas a favor a él, 15 puntos, y por eso ingresa a la residencia. Miren cómo hace eso. Ese residente termina la especialidad de repente como médico, ¿no? De repente dermatología. ¿Y qué dice la ley? Que también el 3 y 5% de los trabajadores de una institución pública o privada tienen que ser, ¿no? Personas discapacitadas. Y esto mismo se utiliza cuando tú estudias. Te van a valorizar diferente. ¿Ya? Entonces, este documento es muy importante. Y aquí ustedes ven en la parte de abajo que lo firma el médico rehabilitador que ha hecho la evaluación, porque el certificado de discapacidad tiene 3 procesos: evaluación, calificación y certificación. Acá firma el jefe del departamento, acá firma el director del hospital. La que sigue, por favor. Entonces, no se olviden que el certificado de discapacidad es un documento médico legal. En la primera vez del certificado de discapacidad es gratuito. El certificado de discapacidad, si alguien, algún médico, altera algún grado de discapacidad o le da un certificado a alguien que no tiene una discapacidad, va a entrar en un proceso administrativo, en un proceso civil, en un proceso penal, ¿ya? Entonces, no pueden hacer esas cosas. Hay que tener mucho cuidado. No se olviden del proceso. El proceso que tiene el certificado de discapacidad son 3: lo que es evaluación, lo que es la calificación y la certificación. Eso lo hace el médico rehabilitador. Por favor, no se olviden. La que sigue. ¿Qué cosa es minusvalía? Dice que es una situación desventajosa para un individuo, ¿no? Como consecuencia de una deficiencia, discapacidad, que limita el desempeño de un rol que es normal, donde entra en función lo que le da el sexo, factores sociales y culturales. También tiene características. El ejemplo más es, por ejemplo, están reunidas 3 chicas y bueno, pues alguien de las chicas dice que le va a invitar un helado, pero nadie se cuenta sus cosas y hay una chica que dice, no, yo no voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no ha contado que es una diabética juvenil y no puede. Entonces no puede competir en lo mismo, ¿no? O es cuando hay algunos estudiantes que están dando examen y hay 5 que tienen de repente ahí correctores visuales. Le retiro los lentes y le digo que es su examen. No puede competir con sus demás compañeros porque al retirarle los anteojos no va a ver bien el número, no lee rápidamente, entonces está en desventaja con su otro compañero. A esa desventaja se llama minusvalía, ¿ya? Que es el otro término que, para que haya minusvalía, tiene que haber deficiencia, discapacidad, y entramos a la minusvalía. La que sigue. En rehabilitación se trabaja con programas.
ya hemos dicho que rehabilitación vemos al paciente de una manera integral. Trabajamos en equipo multidisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Pero eso tenemos programas. Nosotros tenemos en rehabilitación un programa de escoliosis, un programa de amputados, un programa de lesionado medular, un programa de oncológico, un programa de respiratorio, un programa cardíaco. Entonces, recién ahora se han dado cuenta que la rehabilitación ayuda, pues con esto del COVID, ahí dice, ay, todo lo que le dieron COVID, entonces entra un programa de rehabilitación respiratoria. Y eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿ya? Pero hacemos esto, trabajamos por programa. En eso nos interesa mucho lo que es determinar el diagnóstico de enfermedad, lo tenemos en cuenta, pero más nos interesa el diagnóstico de discapacidad. Hay que determinar cuáles son la pérdida específica de las funciones tanto físicas, psicológicas, sociales, laborales, e inclusive hemos hablado de las sexuales. Entonces, para lograr que se elimine esta discapacidad es mediante un programa y hay que conocer cuáles son las capacidades residuales. Dijimos el ejemplo del músculo del cuádriceps. La que sigue, por favor. Entonces, no olvidar que se trabaja por programas de rehabilitación. La siguiente. Entonces, trabajamos en equipo, un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Se dirige el equipo, el médico rehabilitador. Podemos nosotros asociarnos, llamar a diferentes consultores, neurólogos, traumatólogos, neurocirujanos, pediatras, medicina interna, ¿no? Y tenemos también el licenciado en terapia física, terapia ocupacional, terapista de lenguaje, nutricionista, el psicólogo, el terapista, de repente el asistente social, ¿no? Y a veces inclusive hasta los cuidadores, ¿no? Que se dedican a cuidar porque la familia va, pero no los cuida. Ellos contratan a otra persona y es importante incluirlo dentro del programa, a los que cuidan los pacientes. La que sigue. Bien, entonces, para concluir ya, los objetivos y las metas de rehabilitación es pues siempre recuperar el máximo de la capacidad funcional. Si yo recupero la máxima funcionalidad, voy a hacer que el paciente sea independiente. Y si el paciente es independiente, voy a mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto físico, psicológico, laboral, social y sexual. Hay que prevenir, disminuir y mejorar las discapacidades. Las metas de rehabilitación son siempre conseguir el máximo nivel de independencia en sus pacientes, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. En el Perú, el 13% de la población sufre de minusvalía y el 31% de alguna discapacidad. Bien, la que sigue. Bien, esta es la fuente de información. La que sigue, señores alumnos, hasta acá ha concluido mi participación. Yo no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Todo esto se va a profundizar en la práctica que tenemos hoy día a las 10:30. Los alumnos que tienen hoy día están programadas prácticas son los únicos que hacen la práctica. Los que les toca el viernes no hacen ninguna práctica hoy hasta el día viernes. ¿Ya? Doctor, buenos días. Tengo una duda. ¿El PDF nos va a dar para estudiarlo o no? A ver, les explico. La clase queda, ¿cómo se llama?, colgada en el aula virtual. Si no, también se la vamos a pasar al señor delegado. Todas las clases son colgadas, son grabadas, que ustedes la pueden tener, ¿ya? Y también les quiero decir de que los alumnos que no han escuchado ahora la clase, la próxima semana, el día miércoles, después de la clase, los que no han escuchado pueden ingresar a la clase, porque estamos con este problema, pues, de que no se puede tener más de 100 personas. De repente la próxima semana se soluciona esto. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Doctor, ¿podría explicar nuevamente sobre el menoscabo? O sea, vendría a ser una ventaja de preguntas para los que hacen la residencia, por ejemplo, o puede dar una mejor definición. A ver, el menoscabo o el porcentaje de restricción de participación lo hace el médico rehabilitador. Existe un software especial, dependiendo del tipo de patología, hace una serie de preguntas y luego entra eso al software y te saca el porcentaje. Ese porcentaje es el que está determinando cuando hay un concurso público. Por ejemplo, les dije que hay un concurso público, yo soy una persona que ha estudiado medicina y en todos los concursos públicos, la residencia es un concurso público, entonces ellos deben tener ahí, ¿no? A ver, como concurso público para residencia, es válido el 15%, ¿no? De bonificación de puntaje a favor, siempre y cuando que el paciente tenga un porcentaje de menoscabo 15 o mayor por ciento. Eso lo ponen las reglas cuando hay el concurso. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, eso ya depende de ellos. Entonces, cuando usted lleva su certificado de discapacidad, tiene que colocarle para ese concurso público el porcentaje de menoscabo. Pero si no es para un concurso público, no se necesita el porcentaje de menoscabo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿todo paciente con deficiencia tiene una discapacidad? Sí, señorita. Correcto. Para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. Y para que haya minusvalía tiene que ver los dos anteriores. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco a todos los presentes que han escuchado la clase, comprometiéndome de volverla a repetir para los que no han escuchado la próxima semana, el día miércoles. Les agradezco por su presencia y su participación. Muchas gracias. Los que le toca práctica a las 10:30, nos estamos encontrando ahí. Hoy día la práctica es sobre esto mismo. Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya. Gracias, doctor.